Detente un momento, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente lo que tu corazón necesitaba hoy. No sé qué estaba pasando en tu mente hace unos minutos. No sé si llegaste a este video buscando una respuesta, o si simplemente apareció frente a ti en medio de un día cualquiera. Pero sí sé algo. Cuando una persona lleva demasiado tiempo esperando algo, hay momentos en los que el corazón empieza a cansarse de una manera que no siempre se nota desde afuera. Por fuera seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Seguimos trabajando. Seguimos cumpliendo. Seguimos siendo la persona que otros necesitan que seamos. Pero por dentro hay una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Tal vez tú también has hecho esa pregunta, tal vez en silencio, porque no sabes cómo explicársela a nadie. Tal vez en la noche, cuando el ruido del día desaparece y el corazón se queda a solas con todo lo que todavía espera. Hay algo en tu vida que lleva demasiado tiempo igual. Una situación que no cambia, aunque tú hayas orado, aunque hayas creído, aunque hayas seguido adelante cuando todo en ti quería detenerse. Y lo más difícil no es solo esperar. Lo más difícil es esperar mientras todo lo demás continúa. Mientras la vida sigue pidiendo que estés presente. Mientras las responsabilidades no esperan. Mientras tienes que seguir siendo la persona que otros necesitan que seas, aunque por dentro cargues algo que nadie más ve completamente. Eso tiene un nombre. Es el peso invisible de la espera. No el peso de un problema grande que todos pueden ver. El peso silencioso de algo que solo tú sabes que lleva demasiado tiempo sin moverse. Algo que guardas con cuidado porque aprendiste que no todo el mundo puede entenderlo. Algo que le cuentas a Dios en los momentos donde no hay nadie más. Y ese peso, aunque nadie más lo vea, es real. Y Dios lo conoce. Un sueño que comenzó con mucha esperanza pero que con los meses o con los años empezó a sentirse cada vez más distante. Una respuesta que esperabas y que todavía no ha llegado de la manera que imaginabas. Y mientras tanto el tiempo sigue pasando. Ves cómo otras historias parecen moverse. Ves cómo otras personas reciben lo que esperaban. Y en algún momento, casi sin darte cuenta, el corazón empieza a preguntarse algo que duele reconocer. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Si alguna vez has sentido eso, quiero que escuches esto con mucha calma. Dios nunca se olvida de las historias que Él mismo comenzó. Nunca. Pero hay algo que casi nadie nos explica cuando empezamos a caminar con fe. Los tiempos de Dios no siempre se mueven con la velocidad que nosotros imaginamos. A veces el cielo guarda silencio. A veces las respuestas tardan más de lo que esperábamos. A veces todo parece permanecer exactamente igual. Y en esos momentos es donde el corazón más se cansa. No porque haya dejado de creer, sino porque creer sin ver tiene un peso que muy pocas personas reconocen en voz alta. Tal vez tú has seguido orando durante mucho tiempo. Has pedido con sinceridad. Has entregado lo que pedías con toda la fe que tenías. Y hubo momentos en los que sentiste que Dios estaba muy cerca. Momentos donde algo en el interior se llenaba de paz. Pero luego el camino volvía a sentirse silencioso, y el proceso seguía. Eso también ocurre. La Biblia está llena de historias de personas que atravesaron temporadas muy largas de espera. Personas que recibieron promesas pero que tuvieron que caminar mucho tiempo antes de verlas cumplidas. Personas que tuvieron que seguir creyendo incluso cuando las circunstancias no parecían cambiar en nada. Y si miramos esas historias con atención, descubrimos algo muy importante. Dios nunca desperdicia el tiempo de espera. Nunca. Lo usa. Lo usa para construir el milagro que todavía no puedes ver. Lo usa para preparar lo que vendrá. Lo usa para formar algo dentro del corazón que no podría formarse de ninguna otra manera. Porque Dios no trabaja solo en lo que va a suceder fuera de nosotros. Primero trabaja dentro del corazón. Primero transforma la manera en que confiamos. Primero forma una fe que no depende únicamente de señales visibles. Primero prepara a la persona que recibirá lo que viene. Tal vez durante este tiempo has aprendido cosas que antes no sabías. Tal vez aprendiste a orar cuando nadie te veía, a hablar con Dios de una manera más honesta, a seguir caminando incluso cuando no tenías todas las respuestas. Eso también es parte del proceso. Pero hay algo que quiero que escuches hoy con mucha claridad. Los tiempos de espera no duran para siempre. Hay momentos en los que Dios decide que una temporada ha terminado y comienza otra completamente diferente.
Momentos en los que aquello que parecía detenido empieza a moverse. Momentos en los que los caminos comienzan a abrirse de maneras que antes no imaginábamos. Y muchas veces esos momentos llegan después de los procesos más largos. Después de las noches donde parecía que nadie escuchaba. Después de las oraciones repetidas. Después de las lágrimas silenciosas que solo Dios vio. Tal vez hoy tu corazón llegó a este mensaje porque necesitaba recordar algo. Tu historia no está olvidada. Tu proceso no está perdido. Tu fe no ha sido en vano. Dios sigue trabajando incluso cuando no lo vemos. Mientras nosotros sentimos que estamos esperando, Dios muchas veces está acomodando cosas que todavía no podemos percibir. Acomodando personas. Acomodando tiempos. Acomodando oportunidades. Acomodando caminos que todavía no tienen nombre en tu historia. Hay momentos en los que el cielo guarda silencio no porque no esté haciendo nada, sino porque está preparando algo demasiado grande para explicarlo todavía. Por eso este mensaje no llega para presionarte, no llega para exigirte más fe de la que ya tienes, no llega para decirte que todo cambiará de un día para otro. Llega para recordarte algo que la Biblia ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Dios no abandona a quienes siguen caminando con Él. Nunca. Y si hoy sigues aquí, si hoy sigues escuchando estas palabras después de todo lo que has cargado, es porque algo dentro de ti todavía cree. Ese algo es suficiente. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo especial. Si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios esta frase, como acto de fe. Señor, confío en que ya es mi tiempo. Escríbela como una declaración, como una forma de decirle a Dios que todavía estás aquí, que todavía esperas, que todavía crees. Y si sientes que este canal ha sido un lugar donde tu fe encuentra descanso, suscríbete y activa la campanita. Aquí hay una palabra preparada para cada etapa del camino. Hay una etapa en la fe que casi todos los creyentes atraviesan, aunque pocas veces se habla de ella con honestidad. Es la etapa en la que ya sabes que Dios puede hacerlo, pero no sabes cuándo lo hará. Y esa espera tiene un peso diferente al de la duda. No es que el corazón haya dejado de creer, es que el corazón lleva demasiado tiempo creyendo sin ver, y eso cansa de una manera que es difícil de describir a alguien que no lo ha vivido. Al principio de una oración importante, el corazón suele estar lleno de expectativa. Uno habla con Dios con confianza, cree que la respuesta puede llegar pronto. Incluso imagina cómo será el momento cuando todo cambie. Pero cuando el tiempo avanza y las circunstancias siguen iguales, la fe empieza a transformarse. Deja de ser entusiasmo y empieza a convertirse en resistencia. No una resistencia dura ni fría, una resistencia silenciosa. La que sigue orando aunque no haya señales. La que sigue creyendo, aunque las respuestas no lleguen todavía. La que sigue caminando, aunque el camino parezca quieto. Y hay algo muy importante que nadie te dice sobre ese tipo de resistencia. Es en ese lugar donde ocurren los procesos espirituales más profundos. Cuando todo es rápido, creer resulta sencillo, pero cuando el tiempo pasa y el corazón sigue esperando, la fe se vuelve más profunda. Empieza a apoyarse no en lo que se ve, sino en quién es Dios. No en las circunstancias, en el carácter de Dios. La Biblia está llena de historias que pasaron exactamente por ese proceso. Piensa en la mujer que llevaba 12 años enferma. 12 años. 12 años buscando una salida. 12 años yendo de médico en médico, de solución en solución, gastando todo lo que tenía sin encontrar alivio. 12 años cargando no solo una enfermedad, sino el peso de sentir que la solución no llegaba nunca. Durante esos 12 años, nada parecía cambiar. Desde afuera su historia parecía detenida, un proceso largo, silencioso sin señales visibles de que algo estaba avanzando. Pero llegó un día específico, un día que no se parecía a ningún otro, un día en el que Jesús pasaba por el mismo camino que ella, y algo dentro de ella supo que ese era el momento. No lo pensó demasiado, no calculó si era el momento correcto, no esperó a que alguien le dijera que ya era su tiempo. Se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Y en ese instante, después de 12 años, todo cambió. Jesús se detuvo, preguntó quién lo había tocado.
Y cuando la mujer se acercó con temor, él le dijo algo que vale la pena escuchar despacio. Le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz». No le preguntó por qué tardó tanto, no le reclamó los 12 años de espera, no le pidió explicaciones. Le dijo hija y le dijo: «Ve en paz». ¿Ves lo que ocurrió? 12 años de proceso invisible, 12 años donde nada parecía avanzar, 12 años que desde afuera parecían silencio. Pero ese día llegó, en el momento exacto, sin anticipación, sin señales previas que anunciaran que ese sería el día, simplemente llegó. Y cuando llegó, 12 años de proceso se convirtieron en un instante de transformación. Tal vez hoy tu historia se parece a la de ella. Tal vez llevas tiempo cargando algo que nadie más entiende completamente. Tal vez has buscado salidas y ninguna ha funcionado. Tal vez has orado el mismo ruego muchas veces sin ver el resultado que esperabas. Y tal vez como ella también has tenido momentos donde pensaste que la solución ya no iba a llegar, donde el cansancio fue más grande que la esperanza por un momento, donde te preguntaste si valía la pena seguir intentando. Eso no es falta de fe, eso es humanidad. La mujer del Evangelio también pasó por eso. 12 años no son solo un número, son 12 inviernos, 12 ciclos de probar algo nuevo y no ver resultado. 12 años de cargar una situación que no cambiaba, aunque ella lo intentara todo. Y aún así llegó ese día. Aún así encontró el camino hasta Jesús. Aún así se abrió paso entre la multitud, aunque estuviera agotada, aunque hubiera gastado todo, aunque no tuviera garantía de que esta vez sería diferente. Ese gesto, ese acto de seguir buscando después de tanto tiempo, fue el que cambió todo. No porque la situación la mereciera, no porque tuviera la fórmula correcta, sino porque siguió. Y ese seguir, ese no rendirse cuando había suficientes razones para rendirse, fue lo que la puso en el camino correcto en el momento exacto. Pero hay algo que la historia de esta mujer revela con claridad. El tiempo de Dios siempre llega. No antes de lo que necesita llegar, no después de lo que puede llegar, en el momento exacto. Y cuando llega, los años de espera no parecen desperdicio, parecen el camino que llevó exactamente hasta ese instante. Hay algo más que ocurre durante los tiempos de espera que muchas veces no notamos mientras estamos dentro del proceso. Dios trabaja en lo invisible. Y eso puede ser difícil de aceptar cuando el alma está esperando algo con tanta intensidad. Porque cuando deseamos una respuesta, naturalmente buscamos señales. Queremos ver que algo está cambiando. Queremos sentir que el proceso está avanzando. Queremos evidencia de que nuestras oraciones están produciendo algo. Pero el reino de Dios muchas veces se mueve de una manera diferente. Jesús lo describió con una imagen muy sencilla. Dijo que el reino de Dios es como una semilla sembrada en la tierra. Después de sembrarla, el agricultor continúa con su vida. Duerme, se levanta, pasan los días. Mientras tanto, bajo la tierra ocurre algo que nadie puede ver. La semilla comienza a transformarse. Primero se abre, luego forma raíces, después empieza a crecer hacia arriba. Todo eso ocurre antes de que aparezca el primer brote visible. Cuando finalmente el brote aparece, podría parecer que el crecimiento comenzó en ese momento, pero la verdad es diferente. El crecimiento empezó mucho antes, cuando todavía nadie podía verlo. Las raíces siempre crecen antes que los frutos. Así funcionan muchas veces los procesos de Dios. Primero ocurre una obra profunda en lo invisible. Primero se desarrollan raíces, y esas raíces son las que sostendrán lo que vendrá después. Tal vez durante este tiempo de espera has sentido que tu vida estaba detenida, que el proceso estaba quieto, que nada avanzaba. Pero si Dios está trabajando en lo invisible, entonces el proceso no está detenido. Está creciendo, solo que todavía no todo es visible. Las raíces de la fe se están fortaleciendo, la confianza se está volviendo más profunda, la relación con Dios está encontrando una base más firme. Y ese tipo de crecimiento, aunque nadie más lo vea, es el que sostiene todo lo que vendrá después. Piensa en una semilla plantada en suelo seco. Durante mucho tiempo parece que no sucede nada. El suelo permanece igual, el paisaje no cambia, no hay señal visible de vida. Pero cuando finalmente llega el agua,
todo comienza a florecer casi de inmediato. Lo que parecía vacío se transforma en vida. Lo que parecía silencio se transforma en movimiento. Lo que parecía espera se transforma en fruto. Eso ocurre porque el proceso invisible ya estaba preparado. Puede que Dios ha estado trabajando así en tu historia, en lugares que todavía no puedes ver, preparando momentos, preparando encuentros, preparando oportunidades, preparando una versión de ti mismo que pueda sostener lo que viene. Porque muchas veces el milagro no comienza fuera, comienza dentro. Comienza cuando el corazón encuentra una paz diferente, una paz que no depende de que todo esté resuelto, una paz que aparece incluso cuando todavía hay preguntas. Y cuando esa paz aparece, es una señal importante. Es la señal de que el alma está aprendiendo a descansar en Dios. Cuando el corazón llega a ese punto, algo cambia. La espera ya no se vive con ansiedad, se vive con confianza, no porque todo esté claro, sino porque el corazón reconoce que Dios sigue obrando. Y cuando el corazón aprende a confiar así, el proceso ya está casi completo, porque las raíces ya están profundas, y las raíces profundas sostienen frutos duraderos. Eso significa algo muy importante para dónde estás hoy, que el proceso no fue tiempo perdido, que cada día de espera fue un día de raíces creciendo donde nadie podía verlas, que el corazón que hoy parece cansado en realidad está más preparado de lo que cree, porque las raíces no se forman en los días fáciles, se forman en los días donde el suelo parece seco y nada visible indica que algo está creciendo. Se forman en las noches donde la fe tiene que sostenerse sola, sin señales que la respalden. Se forman en los momentos donde elegir confiar cuesta más de lo que nadie sabe. Esas son las raíces que sostienen los frutos que duran, no los frutos rápidos que llegan sin proceso y se van con la primera tormenta. Los frutos sólidos, los que permanecen, los que con el tiempo se convierten en bendición para muchas personas además de ti. Dios lo sabe, por eso cuida el proceso con tanto cuidado. Por eso no se apresura, porque lo que está formando en ti merece las raíces correctas. Mientras el proceso continúa, hay algo muy concreto que cambia en la vida diaria. No solo la fe en abstracto, la manera de vivir cada día. Porque una cosa es comprender que Dios trabaja en lo invisible, y otra muy distinta es caminar cada mañana mientras el corazón sigue esperando algo importante. Y aquí es donde la fe se vuelve real, no en los grandes momentos, en lo cotidiano, en los días que parecen normales, en las mañanas donde nada extraordinario ocurre. En los momentos donde el corazón vuelve a recordar aquello que todavía está en espera. La vida continúa, hay responsabilidades, hay trabajo, hay personas alrededor que necesitan nuestra presencia, pero en algún lugar dentro del alma sigue viva esa oración que todavía no ha visto respuesta. Tal vez nadie más sabe lo importante que es para ti, tal vez ni siquiera hablas de ello con frecuencia, pero Dios lo sabe. Y vivir con fe en medio de la espera no significa detener la vida hasta que llegue la respuesta. Significa aprender a caminar con Dios mientras el proceso sigue su curso. Ese aprendizaje transforma muchas cosas. Cambia la manera en que enfrentamos la ansiedad. Cuando el corazón está esperando algo importante, es natural querer resolverlo todo de inmediato. La mente intenta encontrar soluciones. El pensamiento vuelve una y otra vez al mismo asunto. Pero la fe madura aprende algo distinto. Aprende a entregar, no una sola vez, cada día. Entregar la preocupación, entregar el miedo, entregar el deseo de controlar el resultado. Eso no significa dejar de anhelar. Significa confiar en que Dios sabe cómo guiar el proceso mejor que nosotros. Jesús habló muchas veces sobre esa actitud del corazón. En una ocasión dijo algo que parece sencillo pero que es profundamente transformador. No se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Esa enseñanza no ignora las dificultades de la vida, más bien invita al corazón a vivir un día a la vez. Porque cuando el alma intenta cargar con todo el futuro al mismo tiempo, el peso se vuelve demasiado grande. En cambio, cuando aprendemos a caminar con Dios paso a paso, el camino se vuelve más ligero. Hoy tiene su propio desafío, hoy tiene su propia gracia, hoy tiene su propia oportunidad de confiar. Tal vez aquello que estás esperando todavía no ha llegado, pero eso no significa que tu vida esté en pausa.
Dios también está presente en el camino que recorres hoy, en las decisiones pequeñas, en las conversaciones diarias, en los momentos donde eliges mantener la paz aunque la incertidumbre aparezca. Cada una de esas decisiones forma parte del proceso espiritual, porque la fe no se desarrolla solamente en los momentos extraordinarios, se desarrolla en lo cotidiano. Cuando eliges confiar en lugar de desesperarte, cuando eliges orar en lugar de rendirte, cuando eliges seguir caminando aunque todavía no veas el final del camino. Ese tipo de fe tiene una fuerza silenciosa. No hace ruido, no busca atención, pero transforma el corazón profundamente. Y con el tiempo esa transformación empieza a reflejarse en la manera en que miramos la vida. Las preocupaciones ya no gobiernan el alma de la misma manera. La ansiedad pierde parte de su poder. El corazón aprende a respirar incluso cuando todavía existen preguntas. Eso es algo que muchas personas descubren después de atravesar procesos largos con Dios. La respuesta que esperaban era importante, pero el crecimiento interior que ocurrió durante la espera fue aún más valioso, porque cuando finalmente llega el momento del cumplimiento, el corazón ya es diferente. Ya no depende tanto de las circunstancias, ha aprendido a confiar, y esa confianza se convierte en una base sólida para todo lo que vendrá después. Hay una parte del camino espiritual que solo se entiende cuando el corazón aprende a mirar más allá de lo visible. Porque muchas veces creemos que Dios está obrando únicamente cuando vemos cambios claros, cuando una puerta se abre, cuando llega una respuesta, cuando algo finalmente se mueve de manera evidente. Pero la mayor parte de la obra de Dios ocurre en lo invisible, en el interior del corazón, en los tiempos silenciosos, en los procesos donde parece que todo está quieto. Y esa realidad puede ser difícil de aceptar, porque cuando deseamos una respuesta con intensidad, queremos ver señales de que algo está cambiando. Sin embargo, los tiempos de Dios no siempre coinciden con las expectativas humanas, pero siempre coinciden con el propósito perfecto. Jesús también vivió muchos años en silencio antes de comenzar su ministerio público. 30 años de vida aparentemente normal, 30 años donde no había milagros visibles, 30 años donde el mundo no sabía quién era realmente. Pero el propósito de Dios estaba creciendo. Cuando llegó el momento correcto, ese propósito comenzó a manifestarse con claridad, y en pocos años su impacto cambió la historia de la humanidad. El silencio anterior no fue pérdida, fue preparación. El mismo principio se repite muchas veces en la vida espiritual. Los procesos largos preparan momentos decisivos. Las raíces profundas sostienen frutos duraderos. Por eso tal vez hoy no necesitas apresurar el proceso. No necesitas forzar el tiempo a avanzar más rápido. Dios no se ha olvidado. La obra invisible sigue avanzando. Mientras los días pasan, el propósito continúa creciendo bajo la superficie. Las raíces siguen extendiéndose. El corazón sigue madurando. Y cuando el momento correcto llegue, lo que hoy parece pequeño podrá manifestarse con una fuerza que nadie esperaba. Ese es el misterio de los caminos de Dios. El crecimiento más importante ocurre antes de que el mundo pueda verlo. Por eso hoy puedes permitirte algo muy sencillo. Respirar con calma, soltar un poco la ansiedad de querer entender todo. Recordar que Dios sigue trabajando incluso cuando el proceso parece silencioso. La semilla ya fue sembrada, el proceso ya comenzó. Y cuando el tiempo correcto llegue, lo que hoy está creciendo en lo invisible comenzará a mostrarse con claridad. Entonces entenderás algo que muchas personas descubren después de atravesar procesos largos de fe. Dios nunca dejó de obrar, simplemente estaba preparando algo más profundo de lo que imaginábamos. Hay algo que la espera larga hace en el corazón que pocas veces se nombra como lo que realmente es. Lo forma. No de una manera que se nota de inmediato, no con un cambio visible que pueda señalar con fecha y nombre, sino de una manera silenciosa, gradual, profunda. La persona que lleva un año esperando algo importante no es la misma persona que empezó a esperar. Algo cambió. Tal vez aprendiste a valorar cosas que antes dabas por sentado. Tal vez aprendiste a orar de una manera más honesta, sin las fórmulas que usabas cuando la fe era más fácil. Tal vez aprendiste a reconocer la presencia de Dios en los detalles pequeños, porque en los tiempos de espera los detalles pequeños son a veces lo único visible.
Tal vez aprendiste que la fe no es un estado de ánimo, que no depende de cómo te sientes en la mañana, que puede existir incluso cuando las emociones no la acompañan, que puedes seguir caminando, aunque el entusiasmo inicial haya cedido espacio a algo más austero y más real. Eso no es menos fe, es más fe. La fe que sobrevivió el proceso es más profunda que la fe que nunca fue probada. Tiene raíces que la fe entusiasta todavía no tiene. Tiene una capacidad de sostenerse en la tormenta que la fe de los días fáciles todavía no desarrolló. Y esa fe es la que Dios usa para lo que viene. No porque quiera darte trabajo antes de darte la respuesta, sino porque sabe que lo que viene necesita ser sostenido por una fe de ese tipo. Una fe que ya demostró que puede seguir, aunque no vea. Una fe que ya probó que puede confiar, aunque no sienta. Una fe que ya aprendió que Dios es fiel incluso cuando el silencio es largo. Cuando mires hacia atrás después de que el momento llegue, entenderás algo que hoy solo puedes creer. La espera no fue el tiempo antes del milagro, fue parte del milagro. El proceso que formó el corazón que pudo recibirlo. Y ese corazón es el tuyo. Ya formado, ya preparado, ya listo para lo que viene, aunque todavía no lo sepa completamente. Ya más profundo de lo que era cuando comenzó esta espera. Ya más capaz de sostener lo que Dios tiene preparado de lo que eras antes de que el proceso empezara. Ahora bien, mientras el proceso continúa, hay algo muy humano que también ocurre, y vale la pena nombrarlo con honestidad. Esperar durante mucho tiempo puede desgastar el alma de maneras silenciosas. No siempre se nota desde afuera. Muchas personas siguen cumpliendo con sus responsabilidades, siguen cuidando a quienes aman, siguen mostrando fortaleza frente a los demás. Pero dentro del corazón puede existir un cansancio profundo. No es solo físico. Es el cansancio de sostener una esperanza durante mucho tiempo. El cansancio de repetir una oración que aún no ve respuesta. El cansancio de seguir creyendo cuando el proceso parece alargarse más de lo esperado. Dios conoce muy bien ese tipo de cansancio. La Biblia nunca presenta a la fe como una vida donde las emociones humanas desaparecen. Al contrario, las Escrituras están llenas de hombres y mujeres que hablaron con Dios desde su vulnerabilidad. Elías, por ejemplo, después de uno de los momentos más poderosos de su vida espiritual, llegó a un punto de agotamiento total. Había visto la mano de Dios actuar de maneras extraordinarias, había presenciado milagros, había caminado en una fe que desafiaba todo lo visible. Su historia hasta ese momento estaba llena de momentos donde Dios había sido real de maneras que no admitían duda. Y aún así, en un momento de soledad, sintió que ya no tenía fuerzas. Porque el cansancio espiritual no discrimina. No llega solo a los que tienen poca fe, llega también a los que han creído mucho, a los que han visto mucho, a los que han cargado mucho durante demasiado tiempo. Y cuando llega, hace algo muy particular. Hace que todo lo que viviste antes parezca lejano, que las victorias pasadas se sientan como de otra persona, que la fe que tenías hace unos meses parezca difícil de alcanzar desde donde estás ahora. Eso no es apostasía, no es abandono, no es señal de que algo está fundamentalmente roto en ti. Es señal de que eres humano y de que llevas demasiado tiempo cargando demasiado sin soltar. Se sentó bajo un árbol y expresó su cansancio delante de Dios sin ocultarlo, sin intentar aparentar fortaleza, sin pretender que todo estaba bien. Simplemente habló con sinceridad. Y lo que hizo Dios en ese momento revela algo muy importante sobre su carácter. Dios no lo reprendió, no lo juzgó por sentirse cansado, no le dijo que su fe era insuficiente. Primero lo restauró, le dio descanso, le dio alimento, le dio tiempo. Solo después de ese cuidado vino la dirección para continuar el camino. Eso nos dice algo fundamental. Dios no espera que el corazón humano sea incansable. Él sabe que la espera puede agotar, sabe que los procesos largos pueden desgastar, y por eso su presencia también trae restauración. Hay momentos donde Dios no habla con grandes revelaciones, habla con descanso, habla con paz, habla con esa sensación interior que lentamente vuelve a fortalecer el alma. Jesús mismo lo dijo con palabras que el corazón cansado necesita escuchar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dijo vengan cuando ya estén fuertes, no dijo vengan cuando ya tengan todas las respuestas.
No dijo vengan cuando hayan superado el cansancio. Dijo vengan cuando estén cansados. Eso significa que incluso el cansancio puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Porque cuando el corazón se acerca a Él con sinceridad, algo comienza a restaurarse. La presión disminuye, la ansiedad pierde fuerza, la fe vuelve a encontrar espacio para respirar. Tal vez durante este tiempo de espera has sentido momentos de agotamiento emocional. Eso no significa que tu fe haya desaparecido, significa que eres humano, y Dios no rechaza esa humanidad, la abraza. Porque el camino con Dios nunca fue diseñado para caminarlo en soledad, cargando todo sin soltar nada. Su presencia acompaña cada etapa del proceso, incluso las etapas donde el corazón necesita descansar antes de poder seguir. Y ese descanso no siempre significa que todo esté resuelto. Significa que el alma encuentra un lugar seguro mientras el proceso continúa. Muchas personas descubren que después de esos momentos de restauración interior, algo cambia. La perspectiva se vuelve diferente. La carga ya no pesa igual. El corazón recupera la capacidad de confiar. No porque todas las preguntas hayan desaparecido, sino porque la presencia de Dios vuelve a traer equilibrio, y ese equilibrio es lo que permite que la fe continúe caminando. Hay momentos en el camino espiritual en los que el corazón comienza a comprender algo que antes parecía imposible de entender. No llega como una emoción intensa, no aparece como una señal espectacular, llega de manera tranquila. Es una certeza, una sensación profunda de que, a pesar de todo lo vivido, Dios sigue sosteniendo la historia. Esa certeza no nace de ver todos los resultados, nace de haber caminado lo suficiente con Dios como para reconocer su fidelidad. Cuando una persona atraviesa procesos largos, algo cambia en la manera de mirar el pasado. Empieza a notar pequeños detalles que antes parecían insignificantes, momentos donde sin darse cuenta Dios estuvo presente. Personas que aparecieron en el momento justo, palabras que llegaron cuando más se necesitaban, fuerzas que surgieron en días donde parecía imposible seguir adelante. Esos momentos forman una especie de mapa silencioso, un mapa que revela algo importante. Dios nunca estuvo ausente. Incluso en las etapas donde el cielo parecía callado, su presencia seguía acompañando cada paso. Con el tiempo el corazón aprende a reconocer esa presencia, y cuando eso ocurre, aparece una paz distinta. No una paz basada en circunstancias perfectas, una paz basada en la confianza. La confianza de saber que Dios no abandona lo que empieza. Tal vez hoy puedes mirar algunas partes de tu historia reciente y reconocer cambios que antes no habías notado. Tal vez ahora reaccionas con más calma ante ciertas situaciones. Tal vez algunas cosas que antes te preocupaban demasiado ya no tienen el mismo poder sobre tu corazón. Tal vez ahora puedes hablar con Dios con una honestidad que antes no tenías. Eso también es crecimiento espiritual. Y ese crecimiento es valioso, porque cuando llega el momento en que Dios abre una nueva etapa, ese crecimiento interior se convierte en la base que lo sostiene todo. Sin esa base las bendiciones pueden volverse frágiles, pero cuando el corazón ha sido formado, todo se sostiene con mayor estabilidad. Dios conoce muy bien ese proceso, por eso no se apresura. Él sabe cuándo el corazón está listo, sabe cuándo la persona ha aprendido lo necesario para caminar hacia lo que viene, y muchas veces ese aprendizaje ocurre justamente durante los tiempos de espera. Momentos donde la vida parece tranquila por fuera, pero donde el alma está siendo formada en lo profundo. Momentos donde la fe aprende a depender menos de las circunstancias y más del carácter de Dios. Esa dependencia cambia la manera de vivir, porque cuando el corazón reconoce que Dios sigue guiando el camino, incluso las temporadas inciertas se vuelven más ligeras, no porque desaparezcan las preguntas, sino porque la confianza se vuelve más grande que la incertidumbre. Ese es uno de los frutos más hermosos de los procesos con Dios. La fe deja de ser algo frágil. Se convierte en una raíz profunda, una raíz que permanece incluso cuando las estaciones cambian, una raíz que permite que el árbol crezca con fuerza, que dé sombra, que se convierta en bendición para muchas personas. Ese también es parte del propósito de Dios. No solo bendecir una vida, sino usar esa vida para bendecir a otros. Cuando alguien atraviesa un proceso largo con Dios, su historia se convierte en testimonio.
Su experiencia puede traer esperanza a quienes están caminando por senderos similares. Su fe puede encender la fe de quienes están comenzando a creer. Por eso el tiempo de espera nunca es solo personal. También tiene un impacto que alcanza a otras personas. Hay algo que ocurre en el corazón cuando finalmente aprende a descansar en el tiempo de Dios. No llega de golpe, no es un momento donde de pronto todo tiene sentido y la paz llega de manera espectacular. Llega despacio, como cuando el amanecer empieza a cambiar el color del cielo antes de que salga el sol. Primero una claridad leve que apenas se nota, luego algo más, luego más todavía, hasta que el día es completo. Así llega esa certeza. Primero es solo una pequeña calma, donde antes había ansiedad. Un momento donde el pensamiento que siempre vuelve al mismo problema se detiene un instante y el alma puede respirar. Una oración que en lugar de sentirse urgente se siente tranquila. Y de a poco esos momentos se hacen más frecuentes. La espera no desaparece. La situación puede seguir igual, pero la manera en que el corazón la carga empieza a cambiar. Ya no pesa igual, no porque te hayas resignado, sino porque algo más grande que el problema ha ocupado más espacio en el interior. La certeza de que Dios sigue ahí, no como una idea abstracta, como una presencia real que acompaña cada paso, que conoce cada detalle, que no ha soltado nada de lo que le entregaste. Y cuando esa certeza se instala, algo muy profundo cambia. El futuro deja de sentirse como una amenaza. Se convierte en un territorio que Dios también habitará. Un territorio donde su guía seguirá presente. Un territorio donde lo que hoy parece incierto irá encontrando su forma en el momento correcto. Esa es la paz que la Biblia describe como la que sobrepasa todo entendimiento. No la paz de tener todo resuelto, la paz de saber en quién has puesto tu confianza. Llegamos al final de este mensaje, y tal vez tu corazón se encuentra en un lugar diferente al de cuando comenzamos. Quizás no todas las preguntas han desaparecido, quizás todavía hay situaciones que siguen esperando respuesta, pero algo dentro de ti puede sentirse diferente. Porque cuando el alma recuerda que Dios sigue caminando con nosotros, incluso los procesos largos comienzan a verse con otra perspectiva. La fe no elimina todos los desafíos de la vida, pero sí cambia la forma en que los atravesamos, cambia la manera en que miramos el futuro, cambia la manera en que el corazón se sostiene cuando las respuestas aún no han llegado. Tal vez hoy este mensaje llegó a tu vida justo en el momento en que más necesitabas escuchar estas palabras. No porque tu historia haya terminado, sino porque tu historia sigue siendo guiada por Dios. Y aunque el tiempo de espera haya sido largo, el cielo nunca dejó de trabajar, nunca dejó de mirar tu vida, nunca dejó de escuchar tus oraciones. Dios conoce cada paso que has dado, conoce cada día en el que decidiste seguir adelante, incluso cuando el camino parecía difícil, conoce cada momento en que tu fe tuvo que sostenerse en medio del silencio. Nada de eso pasó desapercibido, nada de eso fue en vano. A lo largo de este mensaje hemos recordado algo que muchas veces el cansancio intenta hacernos olvidar. Dios no abandona las historias que Él mismo comenzó. Su fidelidad no depende de nuestras emociones. Su amor no cambia con el paso del tiempo. Su propósito no se detiene por las circunstancias. Él sigue guiando cada capítulo, incluso aquellos que todavía no entendemos completamente. Y cuando el corazón se permite descansar en esa verdad, algo hermoso comienza a ocurrir. La esperanza vuelve a respirar, la paz vuelve a ocupar espacio dentro del alma, la fe se levanta nuevamente más profunda y más tranquila. No una fe basada en emociones momentáneas, una fe basada en la fidelidad de Dios. Quizás hoy tu historia todavía está en proceso. Eso no significa que el final sea incierto, significa que el camino sigue avanzando. Y mientras ese camino continúa, hay algo que quiero que lleves de este mensaje. Una certeza sencilla. Tu tiempo llegó, no el tiempo de tener todo resuelto, no el tiempo de que todo sea perfecto. El tiempo de reconocer que Dios lleva toda esta espera en sus manos. El tiempo de soltar la ansiedad y confiar en que el proceso tiene propósito. El tiempo de dejar de mirar el reloj y empezar a mirar a Dios. Porque Dios dijo algo sobre tu historia que todavía sigue siendo verdad. Que lo que comenzó, Él también lo completará.
que los planes que tiene para ti son de bien y no de mal, de futuro y de esperanza, y que incluso cuando el proceso parece silencioso, Él sigue obrando, siempre. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. Si este mensaje acompañó tu corazón hoy, escribe en los comentarios lo que estás esperando. No tienes que dar detalles, solo escríbelo. Porque aquí hay una comunidad que ora junta, que camina junta, que recuerda junta que Dios sigue siendo fiel. Y hay algo que merece decirse sobre la manera en que Dios trabaja con los tiempos. Porque muchas veces pensamos que Dios retrasa, que el proceso se alarga porque algo falta, porque no hemos orado suficiente, porque no hemos creído lo suficiente, porque hay algo en nosotros que impide que el tiempo llegue. Pero la Biblia muestra algo completamente diferente. Dios no retrasa, Dios prepara. Hay una diferencia enorme entre esas dos palabras. Retrasar significa que algo debería haber ocurrido ya y no ocurrió. Preparar significa que el momento está siendo construido con cuidado para que cuando llegue, llegue completo. Y Dios siempre trabaja preparando, no retrasando. Cada día que pasa sin que llegue la respuesta que esperas no es un día perdido. Es un día donde algo invisible está siendo acomodado, donde el corazón está siendo formado, donde las circunstancias que todavía no puedes ver están siendo alineadas. La mujer que llevaba 12 años enferma no vivió 12 años de retraso. Vivió 12 años de preparación para el momento exacto en que Jesús pasaría por su camino. ¿Qué habría pasado si el milagro hubiera llegado antes? Tal vez no habría sido el mismo milagro. Tal vez no habría tenido el mismo impacto. Tal vez no habría quedado registrado en los evangelios como uno de los encuentros más hermosos entre Jesús y una persona que llegó con todo lo que tenía. El proceso no fue el obstáculo para el milagro. El proceso fue parte del milagro. Y eso también puede ser verdad para lo que estás esperando. Lo que hoy parece demora puede ser en realidad el tiempo que Dios necesita para que lo que viene llegue completo, para que llegue en el momento donde más importa, para que llegue de una manera que no puedas atribuirle a ninguna otra cosa que no sea la mano de Dios. Porque hay respuestas que si llegan demasiado pronto, el corazón no puede reconocerlas completamente. Hay bendiciones que si llegan antes de que el carácter esté formado, no pueden sostenerse con estabilidad. Hay momentos que si llegan antes de que el tiempo esté alineado, no producen el fruto que Dios tiene en mente. Por eso Dios prepara, por eso Dios cuida los tiempos con una precisión que supera toda comprensión humana. Y por eso cuando el momento finalmente llegue, no habrá duda de que fue el momento correcto. Todo encajará. No de manera perfecta en el sentido humano, sino de la manera que solo Dios puede producir, con un sello que el corazón reconocerá de inmediato. Y en ese momento mirarás hacia atrás y verás algo que hoy todavía no puedes ver completamente. Que cada día de espera tenía un lugar dentro de un plan que ya estaba escrito. Que cada oración que pareció no llegar a ningún lado estaba siendo guardada para el momento correcto. Que cada vez que decidiste seguir creyendo cuando todo en ti quería rendirse, estaba construyendo algo que ninguna victoria fácil podría haber construido. Ese es el Dios que te acompaña. No el Dios que retrasa, el Dios que prepara con un cuidado que excede todo lo que podríamos imaginar para nosotros mismos. Y ese Dios hoy sigue trabajando en tu historia. Sigue acomodando las piezas que todavía no puedes ver. Sigue formando el corazón que recibirá lo que viene. Sigue caminando contigo paso a paso en cada día de este proceso que todavía no ha terminado. Porque ya es tu tiempo, no mañana, no cuando todo esté perfecto, no cuando hayas resuelto cada pregunta. Ahora, el tiempo de confiar completamente en las manos que sostienen tu historia. El tiempo de soltar lo que no puedes controlar y descansar en el Dios que sí puede. El tiempo de dejar de preguntarte cuándo y empezar a reconocer que Dios ya está respondiendo aunque todavía no puedas ver todo el panorama. Ya es tu tiempo, y Dios lo sabe. Hay algo más que merece atención antes de cerrar este mensaje. Porque cuando hablamos del tiempo de Dios, muchas veces el corazón escucha esas palabras desde un lugar de esperanza, desde el anhelo de que algo que espera finalmente llegue. Y eso está bien. Pero hay otro ángulo del tiempo de Dios que pocas veces se menciona. El tiempo que Dios usa para sanar, no solo para cumplir promesas, para sanar. Porque muchas veces lo que más necesita llegar en el momento correcto
No es una puerta que se abre o una respuesta que aparece. Es la sanidad de algo que el proceso mismo produjo. Las heridas que deja la espera larga. El agotamiento que produce creer sin ver. La desconfianza silenciosa que a veces crece cuando las respuestas tardan más de lo que el corazón puede manejar. Esas heridas también necesitan tiempo, y Dios también trabaja en eso. No solo en las circunstancias externas, en el interior del corazón, en los lugares donde la espera dejó marcas que todavía duelen, aunque no las nombres. Hay personas que cuando finalmente llega lo que esperaban no pueden recibirlo completamente, porque por dentro todavía cargan el peso de lo que costó esperar. Dios quiere que cuando llegue el momento puedas recibirlo completo, sin las defensas que construiste para protegerte de la decepción, sin la cautela excesiva que aprendiste cuando la esperanza se sintió frágil, sin el miedo a creer de verdad porque la última vez que creíste de verdad tardó demasiado en responder. Por eso el tiempo de Dios incluye ese proceso de sanidad interior, que el corazón pueda volver a abrirse, que pueda volver a esperar con libertad, que pueda recibir lo que viene sin cargar el peso de todo lo que costó llegar hasta aquí. Eso también es parte de lo que está ocurriendo ahora, en los días que parecen quietos, en los momentos donde no ves señales de avance, en las noches donde la espera pesa más que durante el día. Dios está sanando. Está preparando el corazón para que cuando el momento llegue, pueda recibirlo de verdad. Y ese proceso de sanidad es tan importante como cualquier respuesta externa, porque una vida que recibe bendiciones desde un corazón sanado puede sostenerlas, multiplicarlas y convertirlas en algo que trasciende. Una vida que recibe bendiciones desde un corazón todavía herido, a veces no puede sostenerlas completamente. Por eso Dios trabaja por dentro antes de abrir por fuera. Por eso el tiempo que a veces parece espera en realidad es sanidad. Y cuando ese proceso termine, cuando el corazón esté listo, cuando las heridas estén cerradas y la fe esté limpia y profunda y libre, el momento llegará. Y llegará de una manera que el corazón podrá recibir completamente. Sin reservas, sin miedo, sin el peso de todo lo que costó esperar. Solo gratitud, solo la certeza de que Dios es fiel, y la convicción de que ya era tu tiempo desde antes de que pudieras verlo. Que Dios guarde tu corazón. Que su paz llene los espacios donde antes había ansiedad. Que su presencia te recuerde cada día que no estás caminando solo. Y que nunca olvides esto. Lo que Dios comienza, Él también lo termina. Tu historia sigue en sus manos, y ya es tu tiempo. Amén.